Bueno, y ahora vamos a platicar con el doctor Jorge Chávez Presa. Él es economista, ex subsecretario de Política Energética durante el sexenio del expresidente Zedillo, pero también conocedor profundo del tema energético. Don Jorge Chávez Presa, me da muchísimo gusto saludarte, mi querido Jorge. Oscar Mario, muy buenos días y muy buenos días a tu auditorio. Encantado de estar en tu programa y encantado de hablar de un tema que nos concierne a todos los mexicanos, porque el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia, en la mano de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, está el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos está en sus manos, por tratarse de una industria tan delicada como la industria eléctrica, porque todos, absolutamente todos en México, utilizamos y requerimos a la electricidad. Este programa no podría ser posible sin la electricidad. No hubiéramos podido haber llegado y hacer nuestra vida. Y lo más importante, las fuentes de empleo que se generan en este país no pueden darse sin electricidad, una electricidad competitiva. Y luego, por otro lado, en otro frente, se está dando esta discusión en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, también está en manos de los diputados el futuro de los mexicanos, el futuro económico, y por eso, qué bueno que me estás entrevistando. Bueno, y es que, Jorge, en el gran estadio de los debates sobre la reforma eléctrica del presidente de México, la competencia para lograr su aprobación, como bien señalas, se desarrolla, yo agregaría uno más, en tres carriles: el poder legislativo, el poder judicial, y en el ámbito internacional le hace principalmente en Estados Unidos, pero también Canadá, principales socios comerciales en el marco del TEMEC, Jorge. Totalmente de acuerdo contigo. Esta lucha por y lo digo entre comillas, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad como un fin en sí mismo y por ello volverla monopolio, es una batalla que se está librando en efecto en esos tres frentes. Hoy es el frente de la Suprema Corte de Justicia. A partir de la próxima semana será en la Cámara de Diputados para que posteriormente, si llegan a alcanzarse las dos terceras partes, pase al Senado y luego a las legislativas estatales. Y como bien apuntas, la batalla se libraría en los foros internacionales, en tribunales internacionales, donde México acabaría mostrándose como un socio que no es confiable, un socio que no quiere para los mexicanos energía competitiva, energía verde, energía limpia, y que no quiere competencia, porque la única manera de lograr tarifas más bajas, que es lo que nos importa a todos, a la industria, los que generan los empleos, a los futuros inversionistas que van a generar empleo, y a nosotros como usuarios en nuestras casas, o sea, el uso doméstico, nos interesa que el suministro además sea de tarifas competitivas, que sea confiable, que sea oportuno, que no tenga interrupciones. Ayer ya empecé yo a sufrir apagones, como estamos sufriendo otra vez los mexicanos. El talón de Aquiles de la economía mexicana siempre ha sido el suministro de energía eléctrica. Recordemos que en los 60, 70, parte del presupuesto de la familia se tenía que dedicar a velas, pilas, linternas, quinqués, aceite de petróleo para tener los quinqués, plantas de luz. O sea, ya lo hemos vivido. La Comisión Federal de Electricidad hoy en día ya tiene el 100% de la transmisión, ya tiene el 100% de la distribución, ya tiene el 100% de la generación hidroeléctrica, ya tiene el 100% de la nuclear eléctrica, ya tiene el 100% de la geotérmica. Y no ha podido, no puede. Hoy en día la Comisión Federal de Electricidad, que todos la queremos, todos la admiramos, hacen un papel extraordinario,
cuando hay desastres naturales, en restablecer el servicio de energía eléctrica. No pueden porque además no tienen los recursos suficientes. Esto implicaría que el Estado tuviera que destinar recursos e inversión, que de por sí ya la inversión pública es muy baja, la tendría que destinar a la generación de electricidad, donde hoy ya los particulares han venido haciendo un papel extraordinariamente bueno. Las tecnologías... Dame 3 minutos, Jorge Chávez Presa, por favor, y regreso con el doctor Jorge Chávez Presa. Bueno, rápidamente le digo, la inflación sube a 7.45 a tasa anual por este registro en marzo, su mayor nivel desde el 2001. Vamos a regresar a platicar con el doctor Jorge Chávez Presa, expertísimo economista, obviamente especialista en el tema energético, pero también, Jorge, conocedor del tema legislativo por haber sido diputado federal. Estoy tratando de juntar varios de los comentarios y preguntas del auditorio. A ver, esto es muy delicado. ¿Qué sucede si hoy la Corte, por mayoría de votos, decide que la ley de la industria eléctrica es inconstitucional? ¿Qué sucede en su tránsito hacia el poder legislativo? ¿Qué documentos estaría votando ante los diputados federales si la Corte hoy dice no vale? Jorge Chávez Presa. Soy economista y aquí voy a decir lo que he venido entendiendo de los abogados y de la experiencia. No, son dos eventos totalmente independientes. Como tú lo dijiste, en el plano en el carril de la Suprema Corte de Justicia se está discutiendo si las modificaciones que se hicieron a la ley de la industria eléctrica proceden, y estas modificaciones que se hicieron a la ley de la industria eléctrica eliminan la competencia, ¿no? Porque obligan a que el Centro Nacional de Control de Energía deje de hacer su trabajo, y hacer su trabajo es asegurar que los mexicanos consumamos los electrones más baratos que se generan en nuestro sistema eléctrico. Y por el otro lado, lo que hay en la Cámara de Diputados es la iniciativa a la reforma constitucional de 3 artículos que se presentaron desde octubre y que están discutiendo. Entonces, esas son dos cosas diferentes. Nada más que, si bien son dos cosas diferentes, prácticamente tienen el mismo fin, que es volver a la Comisión Federal de Electricidad, es poner otra vez en riesgo a los mexicanos. Significa que los mexicanos no vamos a poder tener un suministro confiable, oportuno, de energía renovable y a tarifas más competitivas. Eso es lo que tienen en común el resultado, un resultado que nos dañaría a los mexicanos. Y si hoy sucede esto, si hoy en la Suprema Corte de Justicia no logran, el resultado deseable para los mexicanos es que se considere que las reformas son inconstitucionales. Las reformas a la ley de la industria eléctrica son inconstitucionales, y son inconstitucionales porque no permiten la competencia en la generación de electricidad, y al no permitir la competencia en la generación de electricidad están ocasionándole un gran daño al usuario de electricidad, que somos todos los mexicanos. Y en ese sentido, pues van a parar la inversión. Ya de por sí la inversión está parada. No solo en el sector energético, sino en otras actividades económicas. ¿Y por qué? Porque ningún empresario va a invertir más allá de lo que ya tiene o va a aventurarse a venir a México a nuevas áreas si no tiene asegurado un suministro de electricidad competitivo. Sí, doctor Chávez Presa, a ver, pero a ver, yo creo que esta pregunta o comentario es importante. ¿Qué consecuencias tiene para esta discusión que inicia en el Congreso de la Unión, específicamente en la Cámara Baja, si hoy la Corte, por mayoría de votos, los ministros pues de la Corte o ministras de la Corte, por mayoría de votos, deciden
que es inconstitucional la ley de la industria eléctrica. ¿Tiene o no alguna consecuencia esta decisión en el ámbito judicial, para el ámbito legislativo? O sea, en términos de proceso no tiene nada que ver. En términos de expectativas, sí. O sea, porque entonces van a utilizar el argumento unos u otros. Oye, ya ves, no procedió y sí fueron constitucionales las modificaciones a la ley de la industria eléctrica, con las cuales la Comisión Federal de Electricidad de facto lo constituyen en un monopolio al prohibirla, al prohibirle al SENACE hacer su trabajo, a que asegure que los electrones más baratos lleguen al sistema. Eso va a ver, pero perdón, Jorge, no es la misma ley, que se está analizando. Eso es lo importante, eso es lo más importante como experto para explicar al auditorio. El documento que se está analizando y el que se va a votar hoy en la Suprema Corte no es el mismo que se está debatiendo en el Congreso de la Unión. Exacto. Lo que hoy se está debatiendo en la Suprema Corte de Justicia es ver si son constitucionales o no las modificaciones, más bien, en virtud de que hubo amparos, que es probar que estos amparos sí proceden, que sí procede a ampararse a las modificaciones que hicieron a la ley de la industria eléctrica por su inconstitucionalidad, es decir, que esos cambios a la ley violan a lo que ya está establecido en nuestra Constitución. Por otro lado, el 30 de octubre, el Ejecutivo Federal envió una iniciativa de reforma a 3 artículos de la Constitución, precisamente para que esas modificaciones que hicieron en la ley de la industria eléctrica fueran constitucionales, ¿no? Pero esa discusión es de los abogados, dejemos a los abogados. Como economista, yo me estoy concentrado en las consecuencias que esto tiene en nosotros. En nuestra relación con los Estados Unidos y Canadá, porque tenemos la gran oportunidad de formar parte de la región más competitiva del mundo. Tenemos ahora, dados los cambios en la geopolítica, de que México se vuelva aún más importante para la región y para el mundo, en tener cadenas de suministro regionales en lugar de cadenas globales. Entonces, si hoy los ministros, aunque lo vote una minoría y la mayoría en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia estén en contra, curiosamente la manera como está diseñado, que es una disfuncionalidad, o sea, si no hay mayoría calificada hoy en la decisión de la Suprema Corte de Justicia para declararlo inconstitucional, 4 ministros pueden lograr una modificación de facto a la Constitución. Y si no pasa la reforma constitucional, que más bien, y si aún rechazando la reforma constitucional, dejan un cambio de facto para efectos prácticos de que la Comisión Federal de Electricidad lo vuelve en un monopolio. Eso es lo delicado. Hoy, la próxima semana, hoy más que nada, se está decidiendo el futuro de la inversión, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque no vamos a poder asegurar tener energía competitiva. Jorge, entonces es crucial, vamos a decir que votan por mayoría la inconstitucionalidad del documento en la Suprema Corte. ¿Es crucial o es definitivo y definitorio si los votos son 7 a favor y 4 en contra, u 8 a favor y 3 en contra? ¿Es muy distinto 7, 4, 8, 3? Exactamente, porque se necesita una mayoría calificada. Eso es lo que yo entiendo del proceso. Entonces, por eso, aunque luego se rechace la reforma constitucional para regresar al monopolio a la Comisión Federal de Electricidad, el daño ya se habrá hecho. O sea, 4 ministros pueden hoy ocasionarle un desastre a los mexicanos. O sea, solo que se declare inconstitucional por 8 votos a favor y 3 en contra tendrá consecuencias. Si es 7 a 4 o menos, ¿no habrá ninguna? A ver, nuevamente.
Lo que Sí. necesitamos, A ver, sí. pongámoslo positivo, pongámoslo en lenguaje positivo. Lo que necesitamos es que hoy en la Suprema Corte de Justicia haya 8 votos contra 3 que se pronuncien y digan que son inconstitucionales las reformas a la ley de la industria eléctrica. Es decir, que 8 ministros se pronuncien que no se vale otra vez tener a una Comisión Federal de Electricidad que no necesita competir, que no necesita esforzarse para que los mexicanos tengamos acceso a los electrones más baratos. Pero eso ¿qué repercusión tendría en el debate ante el legislativo, Jorge? Es de expectativas, Mario, que van a decir, oigan, pues ya, en la Suprema Corte ya, ahora... No, esto va a polarizar aún más. Y Exacto, bueno, es lo que quiero decir. Esto va a polarizar aún más y van a tener una presión adicional en el Congreso también para votar en contra de las reformas constitucionales. Ahora, todo esto no significa que podamos hacer las cosas mejor. Se pueden hacer las cosas mejor. Podemos organizar el mercado de generación de suministro de electricidad, lo podemos hacer mejor. Y eso es en lo que tenemos.